Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit supuestamente ha fallecido, pero nuevas informaciones generan dudas sobre su muerte. En los últimos días, Turquía y el mundo del espectáculo internacional han sido sacudidos por una noticia tan inesperada como inquietante, la supuesta muerte del reconocido actor turco Burak Özçivit. Según los primeros informes, el actor habría fallecido repentinamente y su funeral se llevó a cabo en Estambul bajo estrictas medidas de seguridad y privacidad. Sin embargo, lo que parecía ser una trágica despedida comenzó a tomar un giro completamente inesperado cuando empezaron a circular rumores de que Burak Özçivit había sido visto en el extranjero. Concretamente en España e Italia. Estas supuestas apariciones han dado lugar a una ola de teorías y especulaciones que han puesto en duda la veracidad de su fallecimiento. Algunos testigos afirmaron haberlo visto en un restaurante en Barcelona, donde incluso uno de ellos grabó un video borroso de un hombre muy parecido a él. Era él, lo juro, estaba con gafas de sol pero esa sonrisa es inconfundible, declaró una mujer que dice haberlo reconocido en una terraza en el barrio gótico. A medida que la presión mediática aumentaba y las redes sociales se llenaban de teorías conspirativas, la familia de Burak Özçivit se mantuvo en silencio, alimentando aún más la intriga. Pero el punto de quiebre llegó cuando un periodista, Mehmet Alkan, fue asignado para investigar los rumores. Mehmet decidió seguir la pista más polémica, la posibilidad de que el cuerpo enterrado en el supuesto funeral no fuera el de Burak Özçivit. Lo que descubrió dejó a todos atónitos. Con autorización judicial, y acompañado por oficiales de policía y médicos forenses, Mehmet fue testigo de la apertura del supuesto sepulcro de Burak. Para sorpresa de todos, el ataúd estaba vacío. No había restos, ni pertenencias personales, ni evidencia de un entierro reciente. La tumba había sido trasladada misteriosamente, sin ninguna notificación oficial. Fue como estar en una película de suspenso. Todos esperábamos encontrar algo, pero no había nada. Ni una flor marchita, relató Mehmet en una entrevista exclusiva. Este descubrimiento no solo encendió aún más los rumores, sino que también puso en marcha una investigación criminal. ¿Está Burak Özçivit vivo? ¿Por qué se fingiría su muerte? ¿Qué o quién está detrás de todo esto? A los pocos días de su revelación, Mehmet comenzó a recibir amenazas a través de mensajes anónimos. Aléjate de esto si quieres seguir respirando, decía uno de los textos. Otro mensaje fue aún más perturbador: la verdad mata, Mehmet. La curiosidad también. El periodista, visiblemente afectado pero firme en su decisión de seguir adelante, declaró: no me detendré hasta que se sepa toda la verdad. La gente tiene derecho a saber. Mientras tanto, nuevas supuestas apariciones del actor siguen apareciendo en redes sociales. En un video reciente, un hombre muy parecido a Burak fue grabado caminando por una calle en Roma, acompañado por una mujer rubia no identificada. Aunque no se puede confirmar con certeza que sea él, el parecido es tan impactante que incluso sus fans más cercanos están convencidos de que está vivo. La identidad de la mujer rubia acompañante se convirtió rápidamente en otro foco de especulación. Algunos usuarios de redes sociales aseguraron que se trata de una actriz europea con la que Burak habría tenido contacto en el pasado durante una producción internacional. Otros sugieren que podría ser una agente encubierta, parte de un plan más grande para ocultar su paradero real. Los foros especializados en teorías de conspiración incluso llegaron a vincularla con organizaciones de inteligencia que supuestamente habrían ayudado a Burak a desaparecer del ojo público. En medio de este torbellino mediático, surgió una entrevista filtrada de un ex-manager del actor, quien decidió hablar bajo condición de anonimato. En sus declaraciones, afirmó que Burak llevaba meses preocupado por su seguridad. Estaba convencido de que lo estaban siguiendo. Hablaba de micrófonos escondidos, de autos sospechosos estacionados frente a su casa. Al principio pensamos que era paranoia, pero ahora todo encaja, afirmó el informante. La declaración fue rápidamente retirada de la plataforma donde se publicó originalmente, pero varios usuarios lograron guardar copias del audio. En él, se escucha una voz nerviosa que dice: él sabía que algo iba a pasar. Incluso me habló de fingir su muerte como única salida. Este fragmento reavivó el debate sobre una posible operación encubierta. Expertos en comunicación no verbal analizaron los gestos del actor en sus últimas entrevistas públicas y coincidieron en que su lenguaje corporal mostraba señales de ansiedad y estrés agudo. Sus manos sudaban, desviaba la mirada constantemente, todo indica que estaba bajo una presión considerable, comentó la psicóloga Carla Ilmaz, experta en comportamiento humano. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando un documento clasificado fue filtrado desde una fuente anónima que afirmaba pertenecer a una agencia de seguridad turca.
El documento, de dudosa autenticidad, hablaba de una operación Fénix, un protocolo de protección de testigos que permitiría a ciertos individuos desaparecer del mapa, con la colaboración de agencias internacionales, si su vida estuviera en peligro por haber descubierto información sensible. ¿Estaría Burak Ozceğit involucrado en algo mucho más grande de lo que el público puede imaginar? Tal vez fue testigo de un crimen, o recibió información que no debía haber llegado a sus manos. Mientras los rumores se intensificaban, un nuevo personaje entró en escena, el hermano menor de Burak, Kerem Ozceğit, quien hasta el momento había permanecido completamente alejado de los medios. En una breve rueda de prensa, visiblemente alterado, Kerem declaró: "No puedo confirmar nada. Solo sé que mi hermano no está donde debería estar. No me dejan ver nada. No me dejan saber nada". Esta declaración críptica fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que algo oscuro está ocurriendo. ¿Está Kerem siendo silenciado? ¿Está su familia bajo vigilancia? Días después, se filtraron imágenes de un hombre con apariencia casi idéntica a Burak ingresando a una clínica privada en Zúrich, Suiza. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a un sujeto con barba tupida y gorra, escoltado por dos hombres con auriculares y actitud de guardaespaldas. Al parecer, permaneció dentro del edificio por más de 6 horas y luego desapareció por una salida trasera. Los medios suizos no tardaron en levantar la voz: ¿acaso esta clínica está involucrada en algo más allá de tratamientos médicos? Mientras tanto, el gobierno turco no ha emitido ninguna declaración oficial respecto al caso. Su silencio solo ha alimentado más la teoría de que se trata de una operación encubierta de alto nivel. Incluso algunos parlamentarios opositores han pedido públicamente una investigación a fondo sobre la desaparición del actor y la manipulación mediática en torno a su supuesta muerte. En paralelo, los fans de Burak han organizado vigilias en su honor, no solo como una forma de homenajearlo, sino también como protesta por la falta de claridad en los hechos. No estamos llorando su muerte, estamos exigiendo respuestas, decía una pancarta en una de las concentraciones en Ankara. La situación se vuelve aún más confusa cuando una cuenta de redes sociales, supuestamente manejada por Burak o alguien cercano a él, comenzó a publicar mensajes crípticos. En una de las publicaciones más inquietantes se podía leer: "La verdad está más cerca de lo que creen. No confíen en la versión oficial". Otra publicación mostraba una fotografía borrosa de lo que parecía ser una habitación de hotel con vista a una ciudad costera, acompañada por la frase: "Todavía hay cosas que deben ser contadas". Esto llevó a expertos en ciberseguridad a investigar la IP de la cuenta, que al parecer fue triangulada en distintos países, lo que sugiere el uso de una red VPN o incluso la intervención de hackers profesionales. ¿Está Burak intentando comunicarse desde el anonimato? ¿O alguien está utilizando su identidad para jugar con la mente del público? Por ahora, lo único claro es que la historia está lejos de terminar. Las autoridades han abierto una investigación formal y el fiscal general ha prometido llegar hasta el fondo, sin importar a quién se tenga que investigar. Los medios internacionales siguen el caso de cerca, y la figura de Burak Ozceğit se ha transformado en algo más que un actor, ahora representa un enigma, una leyenda moderna que desafía los límites entre la vida, la muerte y el poder de la narrativa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Está Burak Ozceğit vivo, escondido por voluntad propia? ¿O es víctima de una conspiración más profunda de lo que jamás imaginamos? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y mantente atento, porque esta historia apenas comienza. Si tú también estás intrigado con esta historia, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Burak Ozceğit sigue vivo? ¿Qué motivos podría tener para desaparecer de esta manera? Nos leemos abajo.